Vamos a ver la siguiente charla que básicamente son opciones terapéuticas para COVID-19. Esto va a ser disertado por la doctora Cecilia Rivera. Hola, buenos días. Es un gusto estar con ustedes. Agradezco la invitación. Es un honor estar con los colegas que me precedieron y agradezco estar con ustedes. Felicitaciones a los coordinadores del evento por la iniciativa. Vamos a discutir cuál es la evidencia clínica que se tiene hasta este día de las opciones terapéuticas que han sido propuestas para COVID-19. No declaro ningún conflicto de interés. Se va a hacer una revisión de la evidencia clínica de los fármacos que han sido reutilizados y son más prometedores: cloroquina, hidroxicloroquina, inhibidores de proteasa y otros antivirales. Se va a revisar también los fármacos antivirales en investigación como Remdesivir y Favipiravir. También las terapias antiinflamatorias que han sido propuestas, y vamos a platicar un poquito de profilaxis post-exposición. Estamos sin duda ante desafíos sin precedentes en cuanto al tratamiento de COVID-19. Por un lado, tenemos el crecimiento acelerado de la pandemia, que los colegas que me han precedido ya han hablado del tema, y hasta este momento no existe evidencia científica que respalde protocolos definitivos de tratamiento. Y por otro lado tenemos la increíble velocidad y el volumen de datos clínicos e información que se nos están presentando. Diariamente al menos hay una decena de artículos publicados en las diferentes plataformas establecidas, y dependerá de nuestro juicio clínico cómo interpretaremos los datos que se nos presentan. Es por esto que tenemos que plantearnos estas dos interrogantes. ¿Será posible extrapolar los datos preclínicos y clínicos de la terapia antiviral usada para SARS-1, para MERS y otros filivirus como ébola y Marburg? ¿Y será la actividad antiviral in vitro de fármacos reciclados, tendrá alguna relevancia clínica en COVID-19? Bueno, todo empezó allá en enero de este año. El 24 de enero, en Suiza, se reunieron unos organizativos de la Organización Mundial de la Salud en respuesta a la crisis que se estaba teniendo en ese momento. Se reunieron con la finalidad de tomar decisiones de tratamiento, y estas decisiones fueron basadas en estudios preclínicos y sobre todo en experiencia que ya se tenía con las epidemias de SARS y de MERS. A partir de ahí se realizaron guías de manejo clínico por las diferentes sociedades médicas, y es así como hasta este día hay una variedad de fármacos utilizados fuera de indicación clínica. Este es un panorama general de todos los objetivos que se han propuesto, tomando en cuenta la virología de la enfermedad. Podemos ver cómo hidroxicloroquina está orientada a inhibir la interacción del receptor de ECA2 con la proteína S, y inhibiendo así la entrada. Remdesivir y Favipiravir, más bien en la replicación, y lopinavir, ritonavir también como un inhibidor de proteasa. Esto adentro del ciclo viral. Y se han propuesto otras terapias dirigidas a la tormenta de citocinas, anti-interleucina 1, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral. Y también se han propuesto otras estrategias como anticuerpos neutralizantes, inmunoglobulinas intravenosas inespecíficas e inhibidores de elementos de la cascada de complemento. Tenemos una infinidad de estudios y de drogas que se están estudiando hasta este momento. Hay alrededor de 315 drogas en intervención, entre ellas 62 antimicrobianos, entre ellos antiparasitarios, antimicrobianos, antivirales, y entre más fármacos antihipertensivos, antiinflamatorios, antineoplásicos. Hay hasta suplementos dietéticos en estudio.
¿Por qué se estarán reciclando tantos fármacos? Es decir, se están utilizando medicamentos que ya se usaban para otras entidades clínicas, y es por la similitud que ya bien se nos ha ilustrado en presentaciones previas de la similitud que tiene SARS-2 con algunas secuencias de bases nitrogenadas, con MERS y con SARS-1. Entonces, se han identificado sitios de coincidencia, se han propuesto fármacos que podrían tener alguna relevancia clínica. Por eso hay tantos fármacos. Vamos a hacer una revisión lo más sistemáticamente posible de todos los fármacos, dejando claro los mecanismos de acción, los antecedentes que se han tenido con otros coronavirus, cuáles son los hallazgos prometedores para SARS-2, la evidencia actual que se tiene y de relevancia clínica, y dejar algunos puntos claros en cuanto a seguridad. Y vamos a iniciar con cloroquina e hidroxicloroquina. Sus mecanismos propuestos son antivirales e inmunomoduladores. Inhibe la glucosilación de los receptores celulares del huésped, aumenta el pH endosómico e inhibe así el procesamiento proteolítico. En resumidas cuentas, va a bloquear de alguna manera la endocitosis de la partícula viral en la célula hospedera. Y como mecanismos inmunomoduladores destacan la capacidad de inhibición de la producción de citocinas, autofagia y actividad lisosómica en las células huésped. Existen algunos antecedentes en cuanto a actividad in vitro demostrada para SARS-1 y para MERS, pero datos muy limitados en cuanto a contextos clínicos de estas enfermedades. Todo empezó el 15 de febrero en China, cuando se celebró una conferencia de consenso en la que se dijo verbalmente, porque no disponemos de la publicación de esta serie de casos de la que se habló en este momento, en la que se decía que más de 100 pacientes, realmente no sabemos con exactitud de cuántos pacientes se trataba, que tenían COVID-19 confirmado y se trataron con cloroquina. Lastimosamente no disponemos ni del diseño metodológico ni de los resultados clínicos hasta esta fecha, pero en la conferencia de consenso declararon que habían tenido mejores hallazgos radiológicos, mayor aclaramiento viral y mejor progresión clínica. Y desde este momento la hidroxicloroquina y cloroquina se incorporó a varios protocolos de tratamiento. De hecho, hay múltiples ensayos clínicos que están evaluando esto. Un poquito después, en Francia, se realizó un pequeño estudio no aleatorizado abierto de 36 personas, en las que 20 fueron asignadas al grupo de hidroxicloroquina y 16 a un grupo control. Cabe mencionar que este es el primer estudio que agregó acitromicina a hidroxicloroquina, pero cabe mencionar que la acitromicina fue agregada bajo la sospecha de una coinfección bacteriana, y en este momento ni siquiera se había propuesto la acitromicina como efecto antiviral o antiinflamatorio. Se puso únicamente para cubrir una posible coinfección bacteriana. Eh, También seis pacientes fueron eliminados del análisis, tuvieron que suspender la hidroxicloroquina por efectos adversos serios, de tal forma que 14 pacientes se quedaron en el grupo de intervención y 16 en el grupo control. Y con esta N escandalosamente pequeña se llegó a la conclusión de un aclaramiento virológico con esta P significativa. Tiene, en cuanto a diseño metodológico, muy poca robustez para poder tomar decisiones. Luego han sido publicados otros estudios con limitaciones metodológicas. Estos son dos estudios retrospectivos bastante recientes. Eh, el 7 de mayo se publicó esta por el doctor Baldwin de 1.376 pacientes con enfermedad moderada, de los cuales 58% recibieron hidroxicloroquina, y no se estableció una asociación entre el uso de hidroxicloroquina y la intubación o muerte, que fue el resultado primario que ellos buscaron.
Recientemente se publicó otro estudio retrospectivo, en este caso fue multicéntrico y también realizado en Nueva York, con 1.438 pacientes. Y en este estudio segregaron los pacientes el brazo de hidroxicloroquina más acitromicina, otro brazo únicamente de hidroxicloroquina, otro brazo únicamente acitromicina y el cuarto grupo ningún fármaco. No hubo diferencias en cuanto a mortalidad y el paro cardíaco fue más probable en el grupo de hidroxicloroquina más acitromicina. Cabe mencionar que fue un estudio retrospectivo. Evidentemente, las personas que tenían una enfermedad más grave se les llevó al brazo de hidroxicloroquina más acitromicina. Es decir, tiene muchas limitantes metodológicas que no podríamos aún así tomar decisiones con estos datos tan someros. Se utilizó para ambos estudios la misma dosis de hidroxicloroquina. Otros estudios también con limitantes, fue un ensayo aleatorizado unicéntrico, pero con una N muy pequeña, que se llevó a cabo en Wuhan, 62 pacientes únicamente con enfermedad leve, de los cuales la mitad estaban con hidroxicloroquina. Se demostró en este caso tiempo más rápido de recuperación clínica en cuanto a días de fiebre y tos y mejoría en imágenes de radiografía de tórax. Y tenemos otro ensayo aleatorizado en Shanghái de 30 pacientes, la mitad con hidroxicloroquina, en la que no se demostraron diferencias en el aclaramiento viral, con mejoría clínica ni progresión tomográfica. Muchos datos aislados. Este es el primer ensayo multicéntrico controlado, aleatorizado del que disponemos. Se realizó en 16 centros COVID en China, incluyó a 150 pacientes, 75 fueron asignados al grupo de intervención y 75 a un grupo control. Esta fue la dosis de hidroxicloroquina y los autores no encontraron cambios en la tasa de conversión negativa. Se plantearon plazos para verificar la cero conversión o conversión del espécimen biológico de donde se había tomado la muestra para realizar biología molecular. No encontraron diferencias en el día 4, 7, 10, 14, 21 ni 28. Encontraron eficacia significativa en el alivio de los síntomas en la segunda semana en el análisis post-hoc, aunque el análisis cuando se hizo global no demostró esta misma tendencia. Sí hubo una reducción de la proteína C reactiva con una P significativa y recuperación más rápida de la linfopenia, aunque este hallazgo bioquímico no se demostró significancia estadística. Los eventos adversos fue con el tratamiento estándar 8.8% y en el brazo de hidroxicloroquina fue del 30% y encontraron 2 eventos adversos graves. Los autores concluyen que al menos con esto no se puede afirmar que la hidroxicloroquina tenga algún efecto antiviral y basándose en la reducción de proteína C reactiva y en la recuperación de linfopenia, ellos plantean posibles efectos antiinflamatorios. Y este es el último ensayo aleatorizado que ha sido publicado, que de hecho fue suspendido con resultados parciales. Fue doble enmascarado, fase 2B, unicéntrico en Brasil. Y la planificación de la muestra era de 440 pacientes, pero fue suspendido con el 25% de los pacientes enrolados, con una N total de 81 pacientes, de los cuales 45 fueron asignados a cloroquina a dosis altas y 40 pacientes a cloroquina a dosis bajas. Estas fueron las dosis que se utilizaron en ambos grupos. Los resultados parciales al día 13, que fue cuando se hizo el subanálisis, no se encontraron cambios en la eliminación viral en ninguno de los 2 grupos. Sí, la toxicidad, la cardiotoxicidad con un QT corregido de más de 500 milisegundos fue mayor en el grupo de dosis alta. Incluso 2 pacientes del grupo de dosis alta presentaron ritmos de taquicardia ventricular premortem. La mortalidad en el día 13 fue mayor
en el grupo de dosis altas de 39 versus 15%, y la mortalidad global es muy comparable con resultados de estudios de enfermedad grave en las que no se estaba usando cloroquina. Es decir, los autores decidieron suspender el estudio con este hallazgo parcial de la mortalidad significativa encontrada con dosis alta. Declararon que era antiético continuar con el estudio cuando ya se sabía que los pacientes asignados al brazo de dosis alta iban a fallecer más del doble. Cabe mencionar que este estudio unicéntrico fue hecho en pacientes más jóvenes que otras cohortes realizadas o documentadas en países europeos. Entonces, se prevé que la mortalidad con dosis altas, pues evidentemente va a ser mayor con personas de mayor edad. Los autores concluyeron en que la dosis más alta de cloroquina no debe usarse en COVID grave debido a su potencial riesgo de seguridad y especialmente cuando se usa simultáneo con acitromicina y oseltamivir. En cuanto a datos de dosis y seguridad, el régimen más común en ensayos clínicos ha sido 400 miligramos de hidroxicloroquina. El doctor Yao tiene un grupo que realizó un estudio de modelación farmacocinética farmacodinámica, con lo cual él recomendó un régimen de dosificación óptimo con dosis de carga de 400 miligramos seguido de dosis de 200 miligramos cada 12 horas. 800 miligramos en el día 1, seguido de 400 miligramos total en los días subsecuentes. Esto es por la concentración efectiva máxima media calculada en estos modelos farmacocinéticos. Los efectos adversos graves fueron observados en poco menos del 15%, siendo el más importante la prolongación del QT corregido, en el que el 12% aumentó a más de 60 milisegundos. Otros menos frecuentes fue hipoglicemia, efectos neuropsiquiátricos y retinopatía. Y en cuanto a retinopatía, hay varios reportes de caso y series de caso pequeñas que asocian el uso combinado de hidroxicloroquina más lopinavir-ritonavir con retinopatías moderadas a graves. Las interacciones farmacológicas que muestra es con digoxina, antiepilépticos, antiácidos, ciclosporina, miodarona, nótese, acitromicina, quinolonas, insulina y otros agentes antidiabéticos. El 24 de abril, finalmente, la FDA advirtió contra el uso de hidroxicloroquina o cloroquina para COVID-19 fuera de un entorno hospitalario o de un ensayo clínico, debido al riesgo de arritmias cardíacas que ya están demostradas. Y definitivamente se recomienda una estrecha supervisión si es que se decide utilizarlos. Vamos a pasar a la combinación de lopinavir-ritonavir, que es un inhibidor de proteasa similar a la 3-quimiotripsina. Tiene como antecedentes actividad in vitro contra otros coronavirus y estudios clínicos son limitados en contextos utilizados para SARS y para MERS. Para SARS-2 no hay datos in vitro. Los hallazgos prometedores han sido series de caso y pequeños estudios retrospectivos que fueron publicados en enero, febrero, pero con datos no aleatorizados. Este es el primer y único ensayo aleatorizado publicado para la combinación de lopinavir-ritonavir, fue controlado y fue abierto. Incluyó 199 pacientes con enfermedad grave, de los cuales 99 pacientes fueron asignados al grupo de intervención y 100 pacientes a atención estándar. La dosis utilizada en el brazo de intervención fue esta, y es importante tener en cuenta que la mediana del tiempo de la aleatorización fue de 13 días, es decir, desde el inicio de los síntomas hasta el inicio de dar el medicamento, fue con una mediana de 13 días y no hubo diferencias entre ambos grupos. Los autores no encontraron diferencias significativas en cuanto a aclaramiento viral y mortalidad a los 28 días. Y en el análisis modificado por intención a tratar, que de hecho este análisis modificado se publicó recién hace pocos días, después de la publicación inicial, que fue el 18 de marzo, y encontraron que sí hubo un tiempo de mejoría clínica más corto en un día, con un hazard ratio de 1.3.
eh, importante y lo he puesto en rojo. Cuando veamos más adelante la integración de los datos vistos en esta plática, vamos a ver las fases de la enfermedad y tenemos que en la primera semana es donde se tiene una viremia más alta y en la segunda semana las manifestaciones clínicas y la fisiopatología producida por la viremia alta va en descenso e inicia la respuesta inmunológica patológica. Entonces no tiene mucho caso dar un medicamento que se supone antiviral cuando casi se inicia ya la tercera semana. Un medicamento antiviral debe darse cuando la fisiopatología y la clínica está en el auge producto de la viremia que se da en la primera semana. Entonces, los datos, también esos datos hay que tenerlos en cuenta. No estoy diciendo que hay que sacar al lopinavir, ritonavir de las opciones, estoy diciendo que con estos datos no es posible valorar a cabalidad por lo menos el efecto en el aclaramiento viral. De todas formas, los autores concluyeron en que los datos actuales sugieren un papel limitado para el lopinavir, ritonavir en el tratamiento de COVID-19. En cuanto a dosis y seguridad, el régimen de dosificación más utilizado son 400 miligramos de lopinavir con 100 de ritonavir, 2 veces al día por un máximo de 14 días. Y es importantísimo dejar muy claro que es un potente inhibidor de P450 y tiene múltiples interacciones. Esta es una página que fue diseñada inicialmente para verificar las interacciones con medicamentos utilizados en VIH, pero en la Universidad de Liverpool ha ampliado la página y se pueden hacer verificaciones de interacciones con todos los fármacos que están siendo utilizados en lopinavir, en COVID-19. Aquí hay una captura de pantalla en la que se pone, por ejemplo, el lopinavir con fentanil en este caso, y acá sale que tiene potenciales interacciones, y si nosotros hacemos clic acá, van a salir por qué interactúan y quién es el que baja la concentración y quién sube la concentración. Hay muchos efectos adversos descritos con lopinavir, ritonavir, hasta el 50% tiene síntomas gastrointestinales, el 14% tienen que interrumpir el tratamiento. Y es por esto que en VIH ya no es un antirretroviral ni de primera ni de segunda línea. Tiene demasiados efectos adversos. Otros más infrecuentes han sido pancreatitis, prolongación de QT y hepatotoxicidad. Y estos más infrecuentes, pero importantes en el contexto de una sepsis viral y sobre todo si lo combinamos con otros fármacos que también representan cardio y hepatotoxicidad. Es indispensable descartar la infección por VIH, si no estaremos destinando a nuestro paciente a que si sobrevive de SARS-2 va a tener resistencias ampliadas para inhibidores de proteasa. Otro inhibidor de proteasa es el darunavir cobicistat. Han tenido modelos celulares in vitro, demuestran cierta actividad para SARS-2, pero no hay datos clínicos humanos. No tenemos ningunos publicados todavía. Han habido reportes preliminares que indican que no tendremos buenas noticias con darunavir cobicistat. Otros antivirales propuestos ha sido umifenovir, que inhibe la interacción de la proteína S con el receptor de ECA2 y inhibiendo así la función de la membrana de la envoltura viral. Datos in vitro sí existen de actividad contra SARS-1 y existe experiencia clínica limitada en COVID-19. Hay un estudio observacional en China de 67 pacientes que mostró menores tasas de mortalidad y en curso se están llevando ensayos clínicos aleatorizados. La ribavirina ha sido también propuesta, inhibe la polimerasa de ARN dependiente del ARN viral, tiene limitada actividad in vitro contra SARS-1 y tiene resultados clínicos a dosis alta que no han sido concluyentes contra otros coronavirus emergentes. Existe escasez de datos clínicos sólidos para SARS-2 y hay efectos adversos importantes como la toxicidad hematológica que es eminentemente dependiente de la dosis, incluso con anemias hemolíticas importantes.
Y el oseltamivir, que no tiene actividad in vitro documentada contra SARS-2, se ha propuesto oseltamivir en ciertos protocolos, pero la verdad es que una vez que se ha excluido la influenza, no tiene ningún rol en el manejo de COVID-19, no tiene ni siquiera actividad in vitro demostrada. Y aprovecho, aquí vamos a hacer un paréntesis, una prueba positiva de SARS-2 no excluye coinfección por influenza, micosis invasivas e infecciones bacterianas nosocomiales. Al inicio del año, la estación de influenza estaba en el auge, eh, al menos en Norteamérica. Eh, entonces, los reportes de las cortes actuales tienen mucho menos influencia que los datos iniciales. En una revisión sistemática reciente, eh, se se encontró que el 8% de los pacientes tienen una coinfección bacteriana o fúngica durante el ingreso hospitalario. Y en cuanto a coinfección, es otro tema y va a depender de la cohorte en la cual se ha realizado el estudio, pero en esta revisión sistemática dan el dato de 8%. En cuanto a los interferones que se han propuesto como fármacos antivirales también, como antecedente tienen una actividad in vitro en cultivos celulares para MERS y datos in vitro y en animales realmente no han sido concluyentes. Se ha propuesto cierta sinergia cuando se utiliza en combinaciones con ribavirina y con lopinavir, ritonavir, pero la mayoría de los estudios clínicos en MERS han informado resultados más bien equívocos. No hay datos concluyentes. Se están llevando a cabo algunos ensayos controlados con lopinavir, ritonavir e interferón alfa 2B inhalado en pacientes hospitalizados. Y este es un ensayo que fue recientemente publicado la semana pasada. Es multicéntrico, prospectivo, abierto, aleatorizado de fase 2 que se realizó en Hong Kong e incluyó 127 pacientes con enfermedad leve a moderada, 86 en el grupo de intervención y 41 en el grupo control. Utilizaron en el grupo de intervención la combinación de lopinavir, ritonavir por 14 días, más ribavirina, más interferón beta 1B, al menos por 3 dosis. Y el grupo control, únicamente la combinación de lopinavir, ritonavir. La mediana del tiempo de aleatorización, esta sí fue más corta cuando la comparamos con el ensayo publicado únicamente para lopinavir, ritonavir. Esta fue de 5 días, o sea, estamos por lo menos seguros de que esta sí se inició en la fase de viremia de la enfermedad. Encontraron un aclaramiento viral de 7 versus 12 días en el grupo control, es decir, se acortó el aclaramiento viral. También hubo un acortamiento de los días para el alivio de los síntomas de 4 versus 8 días para el grupo control. Aquí están las especificaciones de las estadísticas. También en cuanto a la estancia hospitalaria se encontraron menos días en el grupo de intervención y en los eventos adversos no se encontró diferencia entre los grupos. Hubo un evento grave nada más de una hepatitis bioquímica que de hecho se encontró en el grupo control, en el que únicamente tenía lopinavir, ritonavir. Y este ensayo ha sido duramente criticado por los rangos, por estos intervalos de confianza tan prolongados que podemos ver acá. Eh, También tiene limitantes metodológicas en este aspecto. Los autores concluyeron que la terapia antiviral triple temprana fue segura y superior al uso de lopinavir, ritonavir como terapia única para aliviar síntomas, acortar la eliminación viral y la estancia hospitalaria en enfermedad leve a moderada. Y esta es la única evidencia de la que disponemos para el uso de interferones combinados con caletra y ribavirina. En cuanto a dosis y seguridad, es de destacar que el interferón alfa 2B, su posología es nebulizada y debe realizarse en una habitación con presión negativa y si no se tiene, pues debe hacerse en una habitación en la que se garantice los recambios de aire necesarios para eliminar partículas aerolizadas. Y el interferón beta 1B, su posología es subcutánea y usualmente se sugiere la premedicación con paracetamol porque suele dar algunos síntomas flu-like.
En cuanto a la ivermectina, hay muchos... gracias. La ivermectina ha mostrado actividad in vitro, pero cuando se hacen diseños farmacocinéticos, farmacodinámicos, realmente se ve que aún incluso cuando se utiliza 10 veces la dosis máxima autorizada, nunca jamás se alcanzan las concentraciones inhibitorias medias necesarias para SARS-2 ni en plasma ni en tejido pulmonar, y se calcula que es necesario dar 35 veces la dosis máxima autorizada para lograr estas concentraciones inhibitorias máximas. Es por eso que la probabilidad de un ensayo clínico exitoso con dosis aprobadas de ivermectina en realidad es demasiado baja. Vamos a pasar a remdesivir, que es un profármaco de un análogo de nucleósido de adenina que inhibe la polimerasa de ARN viral y es químicamente muy similar a tenofovir-alafenamida. Es un fármaco que se estudió mucho en el 2014 para el ébola, tiene potente actividad in vitro en múltiples tejidos, incluso para pulmón y bronquios. Tiene un perfil de seguridad y farmacocinética lineal y muy bien conocido, que se demostró en ensayo clínico fase 1. También su eficacia clínica se demostró en un ensayo clínico para ébola fase 2, en la que se demostró eliminación viral. Tiene potente actividad in vitro y de amplio espectro para coronavirus emergentes y eficacia preclínica en modelos murinos para MERS. Hallazgos prometedores han sido una serie de casos para COVID-19 grave que mostró mejoría clínica. La dosis actual bajo investigación es esta y en proceso se están llevando varios ensayos clínicos aleatorizados que están estudiando la combinación con lopinavir-ritonavir y poniendo a comparar dosis con 5 días versus 10 días. Este es el único ensayo que se ha publicado hasta este momento y se realizó con 237 pacientes, 158 con el brazo de intervención para remdesivir. Como limitante también se usó lopinavir-ritonavir, interferones y corticosteroides. No hubieron diferencias en mortalidad, eliminación viral, estancia hospitalaria, ventilación mecánica o soporte de oxígeno. No se encontraron diferencias en el tiempo de mejoría clínica en el análisis por protocolo y hay limitaciones metodológicas, como ya lo mencionó el colega que habló antes de mí, y aunque no significativo en los pacientes aleatorizados precozmente, es decir, antes del día 10, en la población con intención a tratar, se demostró cierta mejoría clínica más rápida. Los eventos adversos fueron similares entre los dos grupos. Los autores concluyen en que no se asoció remdesivir con beneficios clínicos estadísticamente significativos. Y la reducción del tiempo hasta la mejoría clínica en los tratados tempranamente definitivamente requiere confirmación en estudios más amplios. Los efectos adversos fueron similares en el grupo de intervención y en el grupo placebo, y los eventos adversos graves fueron insuficiencia respiratoria o síndrome de dificultad respiratoria, que evidentemente en el contexto de una sepsis viral y de una enfermedad severa por COVID-19, pues bueno, vamos, estos eventos adversos pueden ser incluso por la enfermedad misma. Sin embargo, el 29 de abril, en un ensayo no publicado hasta este momento de 1,063 pacientes, el doctor Anthony Fauci declaró que había en este ensayo reducción de la mortalidad y mejoría en el tiempo de la recuperación. Y con estos datos, la FDA autoriza su uso de emergencia el 1 de mayo. Favipiravir es un fármaco que tiene igual mecanismo antiviral que remdesivir y se han visto actividad en modelos animales con influenza y ébola, cierta actividad. La concentración efectiva media máxima es definitivamente la que se tiene que usar para influenza y no hay datos de perfil de seguridad cuando se ocupan estas dosis tan elevadas. Hallazgos prometedores han sido estudios no aleatorizados y de etiqueta abierta, en el que demostraron tiempo de eliminación viral más corto y mejoría significativa tomográfica. Este es el último estudio publicado, que fue prospectivo, aleatorizado y multicéntrico, en el que podemos ver las dosis utilizadas para favipiravir y no se encontraron diferencias en la recuperación clínica, en la tasa de recuperación, aunque sí encontraron diferencias en el alivio de la pirexia y la tos.
sin diferencias en la tasa de oxigenoterapia, ventilación mecánica no invasiva. Y su perfil de seguridad fue que aumentó un poco el ácido úrico sérico. En curso se están llevando otros ensayos clínicos. Dentro de las terapias antiinflamatorias tenemos a tocilizumab, que es un anticuerpo monoclonal anti-interleucina 6 que ha sido aprobado para artritis reumatoide y no tiene ninguna evidencia en coronavirus. Estos son algunos hallazgos prometedores. Ambos son series de caso que utilizaron tocilizumab y dieron ciertas datos prometedores, aunque repito, son series de caso y nunca fueron comparados con grupos control. La evidencia actual, hay múltiples ensayos clínicos aleatorizados en pacientes con enfermedad severa. Es importante tener en cuenta el perfil de seguridad que se prevé reactivación de hepatitis B, citomegalovirus y tuberculosis latente. También es un modesto inhibidor de la citocromo P450. Y acá abajo pongo sarilumab, que también es un antagonista de interleucina 6. Se está estudiando en ensayos multicéntricos aleatorizados, pero tendremos que esperar los resultados finales. En abril se dieron algunos resultados preliminares que no fueron alentadores. Anakinra es un inhibidor recombinante, antagonista recombinante de receptor de interleucina 1, que ya tenemos hallazgos prometedores en estudios retrospectivos unicéntricos, en la que se demostró con dosis altas de anakinra mejoría respecto de estándar en cuanto a mejoría respiratoria al día 21, en cuanto a ventilación mecánica, a muerte, a supervivencia a los 21 días y supervivencia sin ventilación mecánica. Repito, fue un estudio retrospectivo y unicéntrico, con todas las restricciones metodológicas que esto representa. No tenemos ensayos prospectivos aleatorizados. Se han propuesto otros agentes inmunomoduladores con actividad in vitro, pero no disponemos de datos clínicos en humanos ni en animales. Los corticosteroides es un tema muy controversial. Se supone que es efectivo para tratar síndrome de estrés respiratorio agudo de causas no infecciosas. Ya disponemos de metaanálisis en los que se demuestra que incrementa la habilidad en el síndrome de estrés respiratorio agudo cuando se asocia a influenza. Unas retrospectivas y ensayos clínicos pequeños demuestran que incrementa la viremia plasmática y retrasa el aclaramiento en SARS y MERS. El virus sincitial respiratorio, no existen datos clínicos concluyentes. Como estudio prometedor, en China se publicó un estudio descriptivo retrospectivo en la que se mostró disminución del riesgo de muerte, pero los mismos autores advirtieron sesgo y confusión residual. No se disponen de ensayos aleatorizados que aborden exclusivamente el uso de esteroides. Desde el punto de vista infectológico, se advierte contra su uso rutinario en pacientes con COVID-19 fuera de un ensayo clínico aleatorizado, a menos que evidentemente exista otra indicación concomitante y sobre todo al uso de dosis altas. Este es un metaanálisis que se hizo para COVID-19 y se encontró con el uso de esteroides mayor mortalidad, mayor estancia hospitalaria, mayor tasa de infección bacteriana e hipocalemia. Hay más bemoles que ver, ¿no? El tiempo de inicio del uso de esteroides y las dosis. Esto es un tema aparte. El plasma convaleciente no lo vamos a tocar porque va a ser explicado posteriormente en otra plática. Y en cuanto a profilaxis posexposición, en cuanto a hidroxicloroquina y cloroquina, se han hecho simulaciones farmacocinéticas de exposición y se han propuesto ciertas dosis pre y posexposición, pero no se disponen de datos clínicos y los únicos series de caso que han sido publicados en pacientes que tienen artritis reumatoide. De hecho, no se ha demostrado que el uso de hidroxicloroquina o cloroquina de estos pacientes que ya lo usan por su enfermedad crónica basal no ha demostrado realmente ser protector para la infección. Hay múltiples ensayos clínicos que se están corriendo para hidroxicloroquina, cloroquina o lopinavir, ritonavir. A la fecha no hay evidencia científica que respalde protocolos definitivos de tratamiento y ensayos clínicos más grandes de remdesivir y tocilizumab, que son los fármacos más prometedores, tendremos que esperarlos. La ITSA publicó esto el 11 de abril, en el que básicamente dice que todos estos fármacos deberán ser utilizados únicamente en el contexto de un ensayo clínico aleatorizado y los corticosteroides únicamente se recomienda su uso cuando
Se está con un ensayo clínico y por un síndrome de distrés respiratorio. Se desaconseja su uso para neumonía sin distrés. Y esta es, ya casi termino, las etapas clínicas que se han propuesto, en la que, como lo mencioné en la primera semana, es la viremia y el objetivo de la terapia es disminuir la viremia. Si se van a utilizar antivirales, se tienen que utilizar en la primera semana. No tiene mucho caso dar antivirales ya en estadios más avanzados, cuando es la respuesta inflamatoria patológica quien dirige la fisiopatología y por defecto los síntomas. Y es en estas etapas ya tardías donde el manejo multidisciplinario e individualizado por médicos de terapia intensiva debe ser considerado. Las terapias inmunomoduladoras tienen que ser consideradas en fase 2A. Si se inicia todos los fármacos en fases tardías, la batalla ya estará perdida para estos momentos finales. Hay más que hablar sobre inmunoglobulinas humanas específicas y anticuerpos monoclonales, pero el tiempo ya no nos da más. Como conclusiones, les dejo que la escasez de evidencia que demuestre un beneficio claro puede no justificar el riesgo de los agentes reutilizados. Es necesario seleccionar una terapia según el estadio de la enfermedad y el fenotipo clínico. Es importante evitar el uso rutinario de terapias combinadas que tienen toxicidad demostrada, como por ejemplo hidroxicloroquina o cloroquina más lopinavir, ritonavir, más oseltamivir, más esteroides a dosis altas. Y es indispensable revisar constantemente la evidencia clínica publicada y ajustar los protocolos de manejo de los que disponemos. Muchas gracias